yo venía para acá y quería, Dios puso en mí un mensaje y quería esa confirmación de parte de Dios. Y cuando yo venía para acá, tenía necesidad de tomar un café, no había dormido bien, habíamos estado con Salomón y quiero hacer un paréntesis para que ustedes sepan, porque en este momento y quiero dar gracias a Dios por su ayuda, gracias a Dios por haberse sumado, gracias a Dios por el pastor que tenemos, porque la vida de Salomón, la vida de su mamá y también de su papá, él ha estado con nosotros más de una década, su papá que ya falleció también, y estuvo sirviendo a la iglesia y él tuvo un accidente. Y cuando él tuvo un accidente, para que usted conozca la profundidad y el corazón de la iglesia, el corazón de nuestro pastor, durante ese tiempo, porque ya no pudo caminar, ya no pudo hacer labores, la iglesia estuvo cuidando de él durante todo ese tiempo. Y cuando Everardo partió con el Señor, arropamos a Juanita y estuvimos ahí, y además no solamente estuvimos cuidando de ella como una viuda de parte del Señor a nuestro cuidado, sino que también estuvimos de alguna u otra manera apoyando lo que el desayunador estaba sucediendo hacia el sur de la ciudad. Así que de parte de sus ofrendas, de parte de sus diezmos, hemos hecho el trabajo que se requería. No muchos lo saben y estoy seguro que el pastor nunca se lo diría, pero hoy sí se lo digo porque como amigo, como oveja, lo vi quebrantado en estos tiempos porque tuvimos que cerrar la iglesia y le dolía en su corazón no tener los recursos para ayudar. Pero gracias a Dios que con la iglesia y un trabajo unido pudimos cumplir la meta de poder suplir las necesidades del funeral de Juanita. Y esto lo tiene que saber. Pero no solamente eso, sino que Dios ha sido bueno. Por esa razón, yo quiero pedirles de todo corazón que caminemos con la visión, que sigamos creyendo en Dios, que somos honestos y transparentes. De manera personal le digo, yo no tengo un sueldo, pero yo pongo las manos por el ministerio de Casa Cristo, yo pongo las manos por las personas que administran los recursos, sé que lo hacen para bien y que se hacen buen uso, como el que ahora estoy declarando. Pero también sé la grandeza, el poder que Dios tiene para su iglesia y de las cosas grandes que va a hacer. Y cuando yo venía a la iglesia, había un joven que tocaba tan fuerte a la puerta. Y en ese momento iban llegando los directores del instituto y yo pensé que quería saber algo de la iglesia o traer un niño inscrito al colegio. Para sorpresa mía, él buscaba trabajo. Y entonces esta idea en la cabeza me daba vueltas, fui a comprar mi café y entonces la palabra de Dios llegó a mi espíritu y me dijo, te he estado hablando. Y yo no entendía, y le decía, Señor, pero ¿qué me hablaste? Yo nada más saludé y vino ese muchacho que tocó la puerta. Ahí te he hablado. Ahí te he hablado porque en tiempo de escasez te estoy hablando. Porque Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que ha meditado en su palabra y que él te será como un árbol plantado junto a corriente de aguas y que va a dar frescura y va a dar su fruto a su tiempo. Y a lo que voy es que Dios nos está hablando como iglesia que vamos a cumplir el propósito. Y cuando veía a ese muchacho, Dios me revelaba que no podemos vernos como el mundo quiere que nos veamos. No podemos vernos como la situación quiere que nos veamos. Tenemos que vernos desde la grandeza de lo que Dios diseñó en este lugar, en tu vida, en tu familia, en tu llamado, en tu ministerio, como Dios nos ve. Y cuando veía a ese muchacho, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, tienes para dar trabajo, tienes para dar bendición. Y quiero hablarles a todos los que tienen llamado y ministerio, que humanamente tal vez en este momento pudieran carcajearse de mí, porque humanamente no hay algún punto de referencia para decir, iremos. Pero la viuda tampoco tenía nada. Y en la palabra de Dios y su presencia hizo que se multiplicara el aceite. Por tanto, aun cuando estamos en un tiempo de guerra, que el pastor nos habló de ese momento y estamos en ese embate, en esta guerra, yo sé que Cristo ha triunfado y que en este momento puedo decirles con total de seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que seremos árboles de bendición donde quiera que nos encontremos, porque no depende la bendición de lo que hay en mi
recurso, sino que depende de la bendición de lo que Dios ha dictaminado para nuestras vidas y para esta iglesia. Y cuando yo estaba en la adoración vi una iglesia grande, y cuando yo estaba en la adoración vi un alcance internacional, y cuando yo estaba en la adoración vi a Dios y ángeles alrededor de este lugar y de tu vida, y tomando una palabra, y yo la interpretaba la seguridad y la cobertura de lo que Dios ha dicho para ti, para mí y para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que vamos a aprender en este tiempo que nos han suspendido servicios, en este tiempo donde estamos sufriendo de alguna, tal vez humanamente, pero que podemos descansar en la plenitud de Dios y emocionarnos y gozarnos en lo que Dios va a hacer, porque Dios va a hacer algo. Y cuando lo digo es como las tormentas, cuando hace mucho calor el cielo se oscurece, y cuando va a ser algo tremendo hay relámpagos y hay algo que los niños no les agradan, que es cuando viene ese lugar de tormenta, porque las ventanas silban como si fuera el peor momento de la vida. Pero después de la tormenta vino una bendición de parte de Dios. Así que yo me emociono porque Dios tiene el control de la iglesia, tiene el control de nuestra vida, y ha caído una tormenta, pero viene la bendición que siempre trae una tormenta, un fructificar, siempre verde, hay alimento y haya prosperidad en la casa. En Marcos capítulo 9 hay un suceso muy similar que quiero tomar como punto de referencia para aprender a vivir sin miedo. Porque para aprender a vivir sin miedo tenemos que estar preparados para todo. En Marcos capítulo 9, versos 14, habla un suceso muy particular. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondieron, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Les puso una regañada y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Ahora imagínense la escena. El muchacho estaba ahí revolcándose y sacando espuma por la boca. Y Jesús toma la calma para hablar con el padre. Y Jesús le preguntó al padre. El muchacho se revolcaba y dijo: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho no le dijo, no le habló, clamó y dijo, porque estaba desesperado. El muchacho se estaba revolcando, el muchacho tenía espuma por la boca y dijo: creo, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, todavía se esperó, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y es como estos momentos en donde vemos un suceso, donde hay preguntas, donde hay situaciones, pero Jesús está en la barca, Jesús está en control. Y hay muchas preguntas que como discípulos le podemos decir: ¿por qué nosotros no hemos podido? Y entonces contesta: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno.
porque tal vez en ese momento hicieron lo que debieron de hacer, oraron lo que tenían que haber orado, hicieron las indicaciones que Jesús les había dicho, mas sin embargo las cosas no habían funcionado. Porque cuando aparentemente no funciona, lo que sabemos debe funcionar. Debemos de aprender de vivir sin miedo y estar preparado para todo. ¿Por qué? Porque a veces pudiéramos orar y pareciera que la oración no funciona, sino que hay algo más que Dios pretende. Y para aprender a vivir sin miedo tengo que entender que no se trata de lo que yo quiero. Porque al primer momento los discípulos no pudieron, pero Dios tenía un plan. Un plan para mostrar su gloria, un plan para bendecir esa familia, un plan para ayudarlos a crecer a los discípulos, un plan para dejar un estatuto hasta nuestros días de enseñanza y de entrenamiento para establecer su voluntad. Para aprender a vivir sin miedo tengo que entender que lo que sucede y las cosas no responden en el proyecto, en el plan que yo pienso, tengo que entender que no se trata de lo que yo quiero. En Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, Jesús nos revela la manera de la oración y lo conocemos, es el Padre nuestro, que dice el verso 10, venga tu reino y hágase tu voluntad, porque no se trata de nuestra voluntad, se trata de su voluntad. Tenemos que ser fuertes y tenemos que tener ese discernimiento y esa inteligencia de que cuando vamos a llevar a cabo un ministerio, un llamado, sea su voluntad. Porque cuando es una idea humana tenemos que hacer mucho para sostenerla. Pero cuando es su voluntad, pueden venir pruebas, pueden venir desiertos, pueden venir cuestionamientos, puede venir una guerra que pueda sacudir una ciudad y dejarla en ruinas. Pero si es su voluntad, como lo hizo Nehemías, una ciudad hecha ruinas se vuelve a reedificar porque está en el corazón de Dios y Dios respalda su palabra. Por eso es muy importante. Entonces, cuando las cosas no funcionan, tenemos que entender que es su voluntad y no es nuestra voluntad. Otra de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que estar pegados a Dios, porque en el verso 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque es una guerra continua que el mal gobierne de alguna u otra manera algunas situaciones, pero Dios sobrepasa esa guerra y le da sentido y dirección a lo que el enemigo pueda traer para nosotros, queriéndonos destruir. Porque la estancia en esta tierra tiene que ver con la voluntad de Dios. Él es soberano y por duro que parezca, por oscuro que esté la situación, por peligroso que se ponga o tan que ya esté lleno de tanta incertidumbre, Él es sabio y en esa situación sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo obra para bien aquellos que han sido llamados con un propósito, porque la ruta y la dirección ahora no es otra cosa más que la santa voluntad de Dios. Y cuando conocemos de la voluntad de Dios, hablar de Dios significa que las situaciones pueden ser inesperadas, como una dulce virgen que se iba a casar y las mujeres saben de eso. Dios se interviene en ese sueño. Dios interviene en esa relación de dos enamorados y le echa a perder las cosas. Le echa a perder las cosas cuando viene el Espíritu Santo y concibe en María, porque tenían sueños, tenían anhelos y les echa a perder la boda. Les echa a perder en un momento, entre comillas, ese momento que José anhelaba de encontrarse con María y tener su tiempo romántico, su viaje de bodas. Tenía su plan y su proyecto de vivir en un hogar hermoso, tenía sus planes. Y vino Jesús a moverlo todo. Y hay visiones y hay llamados que nosotros hemos puesto en el corazón de Dios. Y cuando venga la voluntad de Dios y cuando venga la certificación de la palabra de Dios, va a parecer que nos van a echar a perder las cosas. Nos echaron a perder el proyecto, nos echaron a perder la luna de miel, nos echaron a perder lo que habíamos diseñado. Y no es que nos haya echado a perder, Jesús vino
a establecer y hacernos crecer como líderes, hacernos crecer en lo venidero, para estar listos y preparados para la gran establecimiento de su voluntad sobre nuestra vida. La vida de María no fue la misma cuando Jesús fue revelado en su vientre. Aquellos que tenemos llamado, aquellos que tenemos ministerio, cuando una de las cosas muy bonitas es que nos den una palabra, pero cuando la palabra de Dios se gesta en nuestro interior, nos va a robar muchas cosas, porque Él es Señor y nos va a ir preparando del futuro que nosotros no podemos ver. Él va a fortalecer cosas de nuestro carácter que nosotros no podemos entender y que nos está preparando para cosas más grandes, para establecer su voluntad. Y que las cosas que perdemos, las cosas que se nos echaron a perder en el momento corto, no se comparan a la grandeza de la delicia de lo que Dios está construyendo a futuro. Y qué privilegio es ser portadores de la visión y del llamado dentro de nuestra vida y de nuestros corazones y de nuestros planes. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, significa que no puede ser la respuesta ideal. Samuel, el profeta Samuel, tenía la respuesta ideal de un rey. Era Saúl. Y cuando Saúl no funcionó, le dieron un David. Un David a medio bañar, porque era pastorcillo. Un David que no representaba la altura de un rey, la clase de un rey. Era un muchachillo, tal vez medio sucio, no tenía moda, no tenía presencia. Saúl era un señor guerrero, un señor entre las naciones, un rey respetado, con altura, con inteligencia, con preparación. Tenía una armadura, tenía un estilo. Y llega David con su guitarrita. Cuando la voluntad de Dios interviene con nosotros, esta que para nosotros puede ser un desastre, para Dios puede ser la respuesta ideal para traer la unificación al reino, para traer un nuevo tabernáculo, para traer un nuevo llamado, para traer una reedificación en la iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu llamado. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, significa que no haya respuesta en el momento. ¿Recuerda usted Saúl en aquella guerra donde fue destituido, que el pueblo se le desertaba, que el ejército tenía temor? Cuando es la voluntad de Dios, muchas veces no va a llegar en el momento ideal. Porque recuerden, no se trata de nuestra película. Él es el director y nosotros somos los actores, y Él sabe en qué momento. Y Él estaba esperando como a veces entrego yo mis trabajos en mi escuela, 24 horas con 23 minutos, con 59 minutos, con 59 segundos. A veces le gusta hacer así. Y le gusta hacer así porque sus líderes, sus hombres de guerra, su ejército debe de estar tan firme, tan preparado, tan pegado a su voluntad, que es su voluntad. Por lo tanto, cuando vengan las situaciones de cuentas, cuando vengan las situaciones de tomar decisiones, y que de veras Dios es el Señor, Padre, es tu iglesia. Padre, esta es tu familia. Padre, este es tu llamado. Padre, esto es lo que hay. Y yo no me voy a mover en mi carne ni en mis temores. Yo voy a esperar en ti, como esperó Moisés. Cuando todo mundo venía, todo ejército del Egipto venía para él, y no había salida humana, y que humanamente pudo haberle dicho a toda esa nación que había rescatado: señores, ahí viene el ejército, yo no veo nada claro, yo vi una visión, yo estuve con Dios, pero la verdad yo veo un mar, y humanamente no tengo un punto de referencia para darles una solución. Señores, somos 2 millones, somos millones de personas. Si salimos todos despavoridos, tal vez podamos rescatar la vida, porque muchos de ellos no tendrán el tiempo para hacernos, y era la salida humana más fácil de despedirlos a todos y rásquense como puedan. Pero Moisés esperó hasta el último momento, hasta que escuchó la voz de Dios cuando venían, se acercaba, veía la nube, y esperó el tiempo de Dios, hasta que escuchó claramente su voz y dijo: levanta la vara. Y la levantó. En estos tiempos de prueba, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos
que necesitamos la voluntad de Dios, es necesario que la vara reverdezca de liderazgo. Es necesario que podamos tener esa sensibilidad como padres, como líderes, como faros en esta ciudad, en este territorio donde estamos estableciendo la voluntad de Dios, esperando la voluntad de Dios hasta el último momento. Porque si nosotros intervenimos, nos vamos a llevar a la muerte. Pero si dejamos que Él se haga cargo, Él va a cumplir su sana y santa voluntad. Hablar de la voluntad de Dios significa que genere un área de oportunidad y de crecimiento. Estaba Jesús predicando y le dijeron: Señor, le mandaron un recado a sus amigos, tu querido amigo Lázaro está enfermito. Y no hizo caso. Y él dijo: eso no es para muerte, es para gloria de Dios. Y las situaciones que está viviendo la iglesia, tus situaciones, desde la perspectiva de Dios, es una oportunidad y un tiempo de crecimiento y un tiempo de alabanza. Porque no es para muerte, no es para el término de tu llamado, no es para cerrar las puertas, es para darle gloria a Dios. Por esa razón debemos estar preparados para el día malo, y es así como vamos venciendo el miedo. En Efesios capítulo 6, recordando a grandes partes del ejército como el coronel Joel, que enseñó esto en mi vida y que siempre ha estado en mi corazón, y que bendigo a Telma, que ha sido extrañarla, pero te hemos estado orando por ti. No tengo tu teléfono, pero he estado orando mucho por ti y te mandamos un gran abrazo. Siempre estás en nuestras oraciones. En Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, habla acerca de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis entrar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y tenemos que tomar esa armadura para que podamos resistir el día malo. Y para poder resistir el día malo, como hemos escuchado, debemos de aprender a prepararnos a estar constantemente fortalecidos. Tenemos que aprender a estar firme contra las acechanzas del enemigo, y tenemos que aprender a resistir el día malo. Por eso me resisto a no creer que no hay una visión en este lugar. Me resisto a que no cumplas el llamado que Dios te dio en tu corazón, pastor. Me resisto a que el instituto no se forje en este lugar. Me resisto a que nos metamos en una cueva y tengamos miedo. Me resisto a que vivamos en pobreza. Me resisto a que vivamos con temor. Me resisto a que Dios no cumpla el llamado para lo cual Dios pagó el precio sobre tu vida y sobre tu llamado. Me resisto a que Satanás venza. Me resisto a que la situación nos gobierne. Me resisto a que hagamos oídos sordos a lo que Dios nos está llamando. Y yo creo en el llamado. Yo creo en lo que Dios está haciendo a la iglesia, y vamos a crecer y vamos a establecer lo que Dios dijo, lo que Dios dijo de su corazón que debíamos cumplir en esta tierra. Por eso es importante que aprendamos a resistir el día malo. Tenemos que aprender que para vivir sin miedo, tenemos que aprender a amar con sacrificio. En Juan capítulo 15, verso 13, Jesús nos enseñó: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa frase no es tan fácil, porque toda su vida, todo su ministerio llevaba a la cruz, a morir, a resucitar y hacer un espacio para nosotros en el cielo. Y hubo un momento cuando tenía que morir, que sudaba sangre y que oraba y decía: Señor, si hay alguien más que pueda pasar de mí esta copa,
de separarnos, de sentir esta desgracia y este dolor, pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque vivir sin miedo significa vivir con un enfoque. Y hay momentos en que debemos arriesgar para poder cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que este momento, este es un territorio de riesgo. Este es un territorio donde nos la jugamos para seguir adelante en la voluntad de Dios. Donde estamos pichando y nos tenemos que sacar una jugada, una base por bola. Tenemos que a ver cómo hacemos, pero seguimos adelante. Porque debemos demostrar que tenemos un corazón puro. Debemos demostrar que amamos genuinamente. Y para poder entender en estos tiempos difíciles si yo soy capaz de amar de manera genuina, habrá que recordar al buen Salomón, que Salomón dijo para probar con dos mujeres prostitutas, alegaban que una era dueña de un niño, que uno se había muerto y el otro había vivido y los habían intercambiado y lo llevaron con Salomón y le dijeron, ¿cuál de los dos es una? Pues le había engañado claramente y le llevaron hasta Salomón el caso y dijo, bueno, ¿de quién es el niño? Y Salomón dijo, bueno, partamos a la mitad el niño y cada quien se parte a la mitad y que cada quien reclame la parte que le corresponde. Entonces la mamá, que verdaderamente amaba al niño, dijo, no, se lo quiere ella. Y entonces reveló quién verdaderamente amaba al niño. Cuando hablamos, fíjate bien, amados, pueden poner ahí algo si me pueden apoyar. Cuando hablamos de amar a la iglesia, cuando hablamos de amar a Dios, cuando hablamos de amar a la pareja, cuando hablamos de un amor verdadero, detectamos quién verdadera ama de quien puede amar con sacrificio. ¿Quién puede realmente renunciar a cosas para seguir adelante? Una madre renuncia a cosas para seguir adelante porque verdaderamente ama. Un ministro, un hombre de Dios, renuncia a cosas para que la voluntad de Dios siga adelante. Una pareja renuncia a situaciones y a circunstancias para que el amor siga perdurando, porque verdaderamente ama. Y en tiempos peligrosos, en tiempos situaciones de incertidumbre, habrá que preguntarnos qué somos capaces de renunciar y de qué sacrificio puedo hacer para que la voluntad de Dios siga adelante. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versos 11 al 12, y con esto voy a terminar, que para vivir sin miedo significa aprender a gozarnos en las pruebas. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando las cosas están en contra, siempre hay cosas para adorar y agradecer a Dios. Vivir sin miedo significa ver esas cosas siempre en las cuales le damos gloria y honra a Dios. Vivir sin miedo significa encontrar ese punto de apoyo para ver a Jesús sentado en su trono, para ver que Él está reinando por encima de la muerte, por encima de la enfermedad, por encima de las situaciones. Por esa amada iglesia, podemos vivir sin miedo en este tiempo, porque veo a Jesús, porque veo su reino, porque veo su iglesia, porque nos conectamos con Dios y Dios está ahora llenando la casa, llenando nuestra vida, animándonos y fortaleciéndonos para seguir adelante. Quiero cerrar en Hechos capítulo 7,
verso 55, recuerdo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, antes de morir, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y sucedió lo que había de suceder. Pero yo veo lo mismo en esta iglesia. Y veo los planes de Dios sobre tu vida cumplirse y establecerse, porque Dios sigue al mando. Amados hermanos, amemos la voluntad de Dios. Amados hermanos, amemos la palabra de Dios. Sintámonos seguros en su presencia, porque las cosas grandes van a suceder, puesto que tenemos un Dios grande que nos ama y está con nosotros. Sean consolados, sean fortalecidos, sean animados y sé parte de este trabajo de establecer su reino en un amor de sacrificio. No dejemos la iglesia, no dejemos a nuestros hermanos, no dejemos a nuestros pastores, no dejemos que la visión del Señor decaiga y que ganen los miedos y la oscuridad. Dejemos que la voluntad de Dios corra, porque hoy tenemos mayor visión que nunca, mayor dirección que nunca, mayor fuerza, porque Jesús está en la casa y Él es el Señor. Vamos a orar. Te doy gracias por todo lo bueno que has sido, Señor. Padre, en ti ponemos las cosas que nosotros no podemos cambiar y no podemos hacer. En ti confiamos y te agradecemos tu compañía hasta este momento, porque en todo ha sido bueno. Te pido bendigas la casa, te pido bendigas las familias de mis hermanos, te pido bendigas al liderazgo, te pido bendigas a nuestros pastores, la iglesia de Manzanillo, la iglesia de La Echeverría, lo que estás haciendo en Santana, lo que estás haciendo en los que estamos estudiando innovación social, en el grupo de alabanza, en los ministerios, en cada uno de ellos. Bendícelos y ayúdanos a convertirnos en esos árboles fuertes que da su fruto en su tiempo, que damos sombra y alimento, que somos ese punto de referencia para bendecir, porque hoy más que nunca la gente necesita un referente. Y Jesús, tú estás en nuestros corazones y vas a hacer cosas espectaculares, porque tú existes, tú eres nuestro Dios y estamos pegados a ti. Les mando un gran abrazo, porque Dios está con nosotros y está con ustedes. Que Dios los bendiga.